que me auxilia y tiene a su cargo el recibir los laboratorios cuando ustedes los van a mandar. Así que les va a dar un mensaje en lo que los alumnos ingresan. Willy, aquí ya estamos. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Ya nos habíamos comunicado un poquito antes por cuestiones de error, pero ya estamos de regreso y ahora miro que hay mucho más de 7, 8 compañeros. Quisiera que fueran tan amables, por favor, papel y lápiz, para que tomen nota en relación al correo electrónico de la doctora, al cual ustedes van a mandar, primero van a hacer un ensayo para poder establecer, ya lo hacen hoy, mañana. Pero no ensayo, aquí les hago la aclaración, no ensayo de documento, sino una práctica, diría yo. Solo es de que manden su correo para ver si no tenemos problemas, nada más. Sí, el correo electrónico va a llevar nombre completo, número de carnet, sección. Obviamente se sabe que ustedes son de la sección B de bueno, pero es necesario que lo pongan para que no se dé el malentendido que el semestre pasado se dio, que hay amigos que lo tienen en otras secciones y ellos se comparten el correo y dan el correo equivocado, dan el correo de otra sección que no es el de este. Entonces, ojo con el correo cuando se los dé, y son 4 datos: nombre completo, número de carnet, sección B y número localizador de celular. ¿Por qué razón? Se les pide el número localizador porque algunas veces se da la oportunidad de que ustedes necesitan recibir algo del material o alguna información adicional a los laboratorios, y entonces ahí es la forma como poder hacer la consulta. Normalmente la consulta se va a hacer por medio de un monitor. La doctora en su momento va a hablarle sobre el monitor y si a alguien se puede prestar para que sea el enlace entre el monitor o monitora y su servidor. Aclaro, no se puede dar el número de teléfono de la doctora porque ella se mantiene obviamente ocupada y no puede estar contestando el teléfono. El número de correo electrónico, perdón, el correo electrónico es ligda nájera. Espéreme, Willy, lo voy a apuntar ahorita. Muy bien. Espéreme. Todo en minúscula, ¿verdad? Y junto. Ligda Nájera. Ligda Nájera Financiero. Financiero. Ajá. B. Financiero B. Únicamente ajá. B de bueno, B. Ajá. @ gmail.com. Gmail.com. Ahí está. Ligda Nájera Financiero B @gmail.com. Ahí, ahí ya se los mandé por el chat. Ahí lo tienen, compañeros. Este es lo que diferencia esta sección con la otra, es la B, que esta es de la sección B. Disculpe, licenciada, el que acaba de mandar tiene un error, dice financiero. Algo así. Bueno, pero se los pero estoy cópienlo diciendo entonces ustedes, es financiero. Todos cometemos errores al escribir. Hasta en lugar de poner coma, pongo punto. Bueno, entonces componga lo que diga financiero. 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 No, no tiene error. Ah, sí, sí, tiene razón. Dice financierero. Sí, tiene una R de más, financiero. Repito, Ligda, todo en minúscula. Ligda Nájera Financiero B @gmail.com. Gmail.com. Ajá, ahí estamos. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? ¿Qué ponemos de asunto? Pues ensayo. Ustedes van a hacer un ensayo. Una prueba. Si quieren, hasta saludan a la doctora, porque el correo es de ella. Lo único que necesitamos es que reciban y que manden para saber que todo funciona perfectamente bien. Exacto. Eso es lo que queremos. Y los datos que se están enviando son importantes, como les repito. Cuando se pide número de carnet, un ejemplo que se ha dado. Ustedes hacen su examen, obviamente en forma presencial, pero se les olvida poner el carnet. Y lamentablemente a todos nos ha pasado, hasta a mí cuando yo era estudiante. Entonces, por favor, hagamos los 4 pasos: nombre completo, sección, carnet y número localizador. ¿Me salgo para estar en espera, doctora? Ok.
¿Los datos van en el asunto del correo electrónico? No, no pueden ir en el asunto. El asunto es prueba. El asunto no es, esos datos deben de ir adentro, no en el asunto. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, alguna pregunta, entonces ya yo el día martes diré quién nos puede servir como enlace y lo tomaremos en cuenta. Entonces hoy vamos a continuar con la clase que ya prácticamente comenzamos. Permítanme que la verdad es que vamos a dejar un minuto más porque cuando entra la persona no puedo utilizar esto. ¿Puedo, doctora? Sí, siga hablándoles porque ahorita Mientras la estoy... doctora le da ingreso a los demás compañeros, hay una duda que para más adelante, como dice la doctora, el martes se va a tener que escoger a una persona, mujer u hombre, que nos sirva de monitor. Para esto, en la sección anterior, momentos atrás, del primer periodo, ahorita es el segundo, nos hizo la pregunta una compañera que si va a haber algún enlace por WhatsApp. El enlace va a ser el monitor o monitora y su servidor. Para que ustedes cuando tengan alguna duda o se les tiene que mandar a ustedes algo del material, que eso lo instruye, a mí me instruye la doctora, mande el punto 1, se les envíe por medio del monitor o monitora, depende de lo que se escoja o quien esté disponibilidad. Pero esto significa de que se va a hacer de esta forma o este método porque siempre se ha hecho. Y el propósito es que ustedes tengan la oportunidad de poder obtener la información. Hay algunas veces que se da el material o se manda el material en Word, pero no se puede que se manden las diapositivas de la doctora, por la sencilla razón es que esos son derechos de autor de ella. Y entonces ella colabora con mandarles a ustedes el material por medio de Word. Pero eso significa de que ustedes tienen que tomar nota en clase presencial o virtual, porque hay muchas cosas en el correo, perdón, en el WhatsApp o en el correo que no lo van a ver, ni en las ni en el material que se les va a enviar. Y esto va a significar de que, por ejemplo, por el sistema de que están ustedes ahorita de Google aquí en la computadora, no, ustedes creen que no se toma asistencia y sí se toma Willy, asistencia. mire, ahí hay un compañero que dice Belisario, que Ajá. dice que él tiene ya organizado el WhatsApp, dice. Sí, es un WhatsApp de ellos, pero el WhatsApp que se va a Pero crear es de todos, pero es de todas las personas. Licenciado, licenciada, buena, sí, está la mayoría de las personas, hay como 200 y algo asignados, pero si gusta yo puedo compartir en este momento el link de ese WhatsApp que tenemos de apoyo y pues puedo colaborar con su persona de ser intermediario y ser lo más prudente posible en cuanto a la información que se maneje ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, lo que sea. hágame un favor, deme su número, mándeme su número de teléfono para que el licenciado Willy lo pueda ver y se comunique con usted más tarde y así platica. Ahí está, mire Willy, 5945 2683. ¿Ah? Yo si ustedes, bueno, no sé si usted acepta, doctora, que Belisario sea el monitor. Pues yo no tengo ningún inconveniente. Usted explíquele cuáles son las situaciones y lo que sí les voy a pedir es lo siguiente y a Belisario se lo voy a pedir. No vayan a estar llamando a las 10 de la noche ustedes, porque resulta que un compañero no puso el nombre en el examen y está llamando a las 10 de la noche. No, las 10 de la noche es para una urgencia, para que nos cuenten si alguien se murió o alguien está en el hospital, pues, pero no para solucionar una cosa que bien la podemos solucionar al día siguiente. O sea, yo creo que también que tenemos que tener límites. Yo no los voy a llamar a las 12 de la noche, ustedes tampoco, porque en semestres pasados ese ha sido el inconveniente. Hasta los bolos después de los tragos se han puesto a llamar. De verdad, hasta atención de bolos hemos tenido que tener por lo abusivo que se porta. No, hombre, resolvámoslo en horario normal. Yo creo que hasta las 9 de la noche está re bien. 9:30 todavía, pero ya después de las 10 de la noche todos estamos durmiendo. Esa es la verdad.
Sí, hay algo bien importante, Belisario. El enlace va a ser entre usted y yo lo voy a llamar dentro de un rato para que usted grabarlo yo aquí, pero para poder grabarlo yo tengo que pedir una autorización. Quiero que sea entendido de los demás que pido autorización porque el teléfono que yo manejo es de una institución de trabajo. Entonces, resulta que a veces que han habido personas que me han llamado o me han puesto un mensaje por WhatsApp y se me saturan los mensajes de WhatsApp con sus números y si no tengo autorización, pues me voy al régimen disciplinario. Entonces, evitemos eso. El enlace va a ser Belisario y de igual forma Belisario va a contactar en el grupo que él tiene el material para todos o cualquier duda que se surja. Si alguien viene y dice, mire, licenciada, fíjese que a mí me falta el último tema del punto 1. Entonces, Belisario, pues obviamente va a enlazarme y me va a decir, mire, Lick, hace falta para la compañera tal el tema, me lo podría averiguar, entonces ya se lo mando y él se lo manda a ustedes para poder tener una mejor comunicación. Porque se ha dado la situación que lamentablemente cuando lo habíamos hecho antes en forma directa, y te resultan hasta ofendiendo con palabras que no son, como dice la licenciada. Terribles. Entonces, Bueno, preferimos mejor que ahí nos Belisario, que va a ser quedamos, de confianza. Willy, porque si no, no avanzamos en la Démosle. clase. Pónganse ustedes de acuerdo después y muchísimas gracias. Gracias, Belisario, por aceptar esa titánica situación que no es tan facilita. Bueno, es un gusto, licenciada. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a retomar nuestras clases. ¿Miran ahí la diapositiva? Sí, licenciada. Sí se ve, licenciada. Bueno, entonces vamos a hablar, ya hablamos de esto en la clase pasada, pero vamos a retroceder un poquito para poder continuar con esto. Vamos a hablar que la hacienda pública en la Edad Media va del siglo V al siglo XIX. Como nosotros nos podemos dar cuenta, esto es un periodo prolongado de la historia de la humanidad, que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en 1453. Eso quiere decir que la Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de la historia y tiene su escenario principal en Europa. Y en Europa es donde se desarrolla el feudalismo, que era un régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. Lógicamente, el poder político en este momento de la historia quedó desintegrado entre los señores feudales. Eso quiere decir que aquí la hacienda pública en este periodo prácticamente desapareció. ¿Y por qué es que nosotros nos atrevemos a decir que prácticamente se desapareció? Para eso hay que traer una cita que hace el profesor chileno Manuel Matus Benavente, y él lo dice así, leamos todos esta diapositiva, y dice, el derecho, el imperio como derecho superior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que el año de 1877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. El impuesto era establecido por los monarcas y los señores feudales, por lo que los tributos y los impuestos se determinaban de acuerdo a las necesidades del señor feudal, por lo que no existió regulación alguna con respecto a los ingresos y los gastos del Estado. Todo se hizo en una forma caprichosa. Eso está contenido en el edicto de los señores feudales que dictaron en el año de 1877, pero que nos permite establecer lo que eran los señores feudales cuando se ponían de acuerdo con los monarcas. ¿Qué sucedía aquí en la Edad Media? En la Edad Media el problema es que se confundía cuál era el patrimonio del príncipe y cuál era el patrimonio del principado. En palabras más sencillas, cuál era el patrimonio del monarca y cuál era el patrimonio del Estado. No se sabía. ¿Por qué no se sabía? Porque el monarca utilizaba todo. Entonces no se sabía
en dónde comenzaba lo privado y en dónde terminaba lo público. Luego se dio la explotación patrimonial, o sea, los señores feudales se pusieron a trabajar su patrimonio, el patrimonio del Estado. Y en ese momento esto fue el recurso más importante. Qué diferente es ahora, porque el recurso más importante ahora es el que viene de los impuestos, el que pagan lógicamente los contribuyentes. Aquí se creó un sistema de regalías. ¿Qué eran las regalías? Eran las contribuciones que deberían ser pagadas al soberano. ¿Por qué se le pagaban esas concesiones? Esas concesiones podían ser generales o especiales, que el rey o el príncipe otorgaban a los señores feudales. Existían tasas que los súbditos pagaban a los señores feudales por servicios vinculados al dominio real. Al dominio real era la propiedad. Aquí, en la Edad Media, se caracterizaba por presentar un fenómeno. A ese fenómeno se le dio un nombre. ¿Cuál era el nombre que se le dio? Se le dio el nombre de poliarquía. Poliarquía. ¿Y cómo explicaban ellos este fenómeno? En el sentido de que conflictos permanentes que se daban entre reyes, príncipes y señores feudales. Esas peleas, ese fenómeno de la poligarquía, ese conflicto que se generaba entre reyes, príncipes y señores feudales, terminó con el advenimiento del Estado moderno. Y lógicamente, el Estado moderno hizo a un lado a los señores feudales. ¿Por qué? Porque surgió bajo el signo del absolutismo monárquico. Aquí también se recibían rentas por sus tierras. Había un sistema de ayudas excepcionales para reclutar mercenarios como un impuesto moderno. Voy a parar aquí y voy a ver si todavía ingresamos algunos. Ahorita continuaremos nosotros. Si alguien levantó la mano, quiere hablar antes de que me vaya. Bueno, entonces me voy a la exposición. ¿Quién manda? ¿Alguien quiere hablar? Sí, licenciada, solo perdone. Dijo que se recibían rentas por las tierras y qué más, perdone, no le... Perdóneme, le voy a poner la diapositiva para verla en mejor modo. Se recibían rentas por sus tierras y el sistema de ayudas excepcionales para reclutar mercenarios como un impuesto moderno. Muchas gracias, licenciada. En esta etapa, o sea, en la etapa en donde desaparecen los señores feudales, se desarrollaron nuevas formas de administración. ¿Y cuáles fueron esas formas de administración? Fue el sistema de arriendos, fue el sistema de la recaudación de los impuestos y el sistema de la inalienabilidad del patrimonio público. ¿Qué significaba esto? Que no se puede enajenar, no se puede pasar o entregar a otro el dominio de los bienes o cosas del patrimonio público. Y creo que esto, hoy por hoy, sigue existiendo. No el sistema de arriendos, porque el Estado no puede arrendar, pero sí las recaudaciones de los impuestos. Eso continuamos. Y en el caso de nosotros, recuérdense que esa recaudación de los impuestos la efectúa la Superintendencia de Administración Tributaria, en donde el Estado delegó la función de la recaudación de los impuestos. Luego nosotros miramos dentro de normas constitucionales que los bienes del Estado no se pueden enajenar, no se pueden trasladar a ninguna otra persona. Ahora, vamos a ver la hacienda pública en la edad moderna. ¿De dónde a dónde va esta etapa? Esta etapa va del siglo XV
a mediados del siglo XIX o a principios del XX. Y ustedes dirán, bueno, ¿y aquí por qué hablan de 19 o 20? Porque los autores no se ponen de acuerdo. Entonces, hay unos que dicen que fue a mediados del siglo XIX y otro a principios del XX. Para mí, la referencia que nosotros debemos de tomar es la del 20. ¿Por qué? Porque es el extremo de esta disposición. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se dio aquí? En primer lugar, lo que se dio fue que el panorama financiero se modifica profundamente. ¿Qué quiere decir eso? Que se fue desapareciendo paulatinamente el sistema feudal. Y cuando ya no existe el sistema feudal, aparece una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad que aparece? Es la necesidad de consolidar los nuevos estados nacionales. La forma más eficaz de fortalecimiento es mediante la formación de un tesoro nacional, o sea, de una entidad que se llame Tesoro Nacional. Es más, esto se replica, solo que ahora tiene un nombre diferente. Nosotros tenemos dentro de la conformación del Ministerio de Finanzas Públicas la Tesorería Nacional. El Estado moderno necesitó una organización financiera y ejecutó las primeras actividades financieras en la aceptación estricta del término. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Estado se convierte en autónomo durante toda esta época. Se manifestó el Estado policía. Aquí surge como consecuencia del decaimiento del feudalismo y la aparición del capitalismo en el siglo XVII, dando lugar a lo que económicamente se le llamó mercantilismo. ¿Qué era el mercantilismo? ¿Cómo lo consideraban en ese momento? Como un sistema económico que corresponde en primer término al desarrollo del comercio, principalmente a la exportación. Y si nosotros le damos una ubicación geográfica a este tema, nos miramos ahí que en Francia, en Alemania y en Inglaterra se practicaron actividades arancelarias y financieras. ¿Y esto para qué fue? Para darle un mayor desarrollo a la hacienda pública. ¿Qué pasó en Francia? En Francia se unió el poder o la facultad real a los privilegios tributarios. En Alemania, ¿qué pasó? En Alemania, el aporte que realizó fue la llamada cameralística, que es la ciencia de la administración, la cual persigue la preparación intelectual de los gobernantes y convertir a los funcionarios en personas aptas para realizar los propósitos en toda actividad administrativa. Pero hay que tomar en cuenta lo práctico que son los alemanes, porque en la actividad administrativa se necesita de la experiencia. Si ustedes miran cómo está la estructura del Estado en este momento, no se toma en cuenta la experiencia. Y eso lo que hace es que la actividad administrativa en todos los ámbitos sea más lenta. Luego nos ubicamos en Inglaterra, en el siglo XVII. Recuerden ustedes que esto fue la consecuencia de dos revoluciones. Y como legados de las revoluciones, se dio importancia a las técnicas financieras y a las técnicas tributarias. Aquí se manejó un término que nosotros le debemos de poner mucha atención, y ese término es nación-estado. Esto consistió en que los medios reales de autoridad y administración, que eran de posesión privada, se transformó en propiedad pública. O sea, al principio, el Estado manejaba muy pocas satisfacciones de las necesidades. Y lógicamente, el resto la hacía la posesión privada. Pero lógicamente aquí se transformó todo lo privado en público. Ahora vamos a ver la hacienda pública en la edad contemporánea. Déjenme, vamos a ver por hoy
si hay alguien que van a usar. Vamos a ver, aquí vamos a admitir a unas personas. Bueno, las dos últimas personas que acaban de ingresar, yo les voy a pedir que por lo menos ingresen antes de las 6:15, porque a nosotros nos genera un problema regresarlas a traer. Así que yo solo voy a tener 2 horas, voy a dar 10 minutos al inicio de las clases y ahorita están entrando media hora antes. Pero esto me genera mi problema porque no solo nos quita la atención, sino que lógicamente tengo que menear la diapositiva para poder entrar. Entonces, procuren entrar más fácil porque a la próxima, a esta hora, ya no los voy a dejar entrar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la edad pública en la edad contemporánea. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de avanzar. ¿Dudas, preguntas antes de avanzar? Por el momento no, licenciada. ¿Okay? Bueno, entonces, hacienda pública en la edad contemporánea. ¿De dónde a dónde va esto? ¿Del siglo XIX o del siglo XX a la actualidad? Nosotros ya pusimos un parámetro y vamos a decir que va del siglo XX a la actualidad. El Estado benefactor en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ya hay hay un parámetro de comparación en Guatemala que fue la Revolución de 1944, que tiene una importancia relevante para nosotros porque se creó la previsión social, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se crearon las escuelas federales, o sea, la Revolución de Octubre tiene una significación para nosotros que es una significación en obras. ¿Qué pasa aquí? Que el Estado se convierte en un ente con necesidades, por lo que se amplía creando otras o mayores necesidades. Y aquí aparece una figura que ningún Estado debería de tener. ¿Cuál es esa figura? El déficit fiscal. O sea que tiene menos dinero que los gastos que tiene que realizar. Y lógicamente aquí lo que se da es que el Estado contrae obligaciones. En la época contemporánea aparece el neoliberalismo. ¿Y qué propugna? La reducción del Estado. ¿Por qué propugna la reducción del Estado? Porque mientras menos tiene que pagar en sueldos, va a haber más aprovechamiento en inversión. Hoy por hoy, la planilla del Estado es grandísima y casi ocupa el 85%, y lo que se tiene para inversión es casi el 15%. Entonces, no permite que Guatemala despegue como país. Y luego, hoy por hoy, que tenemos la globalización. Si ustedes revisan un libro de derecho financiero, se van a encontrar que la hacienda pública, en su división más común y más conocida, es la que tenemos, la que se divide en hacienda pública clásica y hacienda pública moderna. Aquí tenemos que decir una cosa que es importante. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que la hacienda pública ha evolucionado profundamente en los últimos 30 años. Lógicamente, esta evolución causa problemas porque no solo afecta a los métodos técnicos, sino afecta a la concepción misma de la hacienda pública en cuanto a los fines que se le asigna dentro del Estado. La evolución de la hacienda pública es la consecuencia y el reflejo de la evolución del Estado. Lógicamente, imagínense ustedes que de la mano está hacienda pública y está el Estado. Si la hacienda evoluciona, es porque el Estado ha evolucionado y ha cambiado. Entonces, la hacienda clásica tiene dos personas que han referido muy bien sus enunciados. ¿Quién es? En primer lugar, el barón Luis León Say, que en muchas obras y en la historia, en la doctrina, es conocido como Gastón Gesé.
De las dos maneras ustedes lo pueden encontrar, pero él titulaba todo lo que señalaba con el nombre de Gastón Gessé. ¿Quién era Gastón Gessé? El barón Luis León Say. Y lógicamente él estaba ligado al Estado liberal. O como le llamaban los economistas, que eran los discípulos de Adam Smith, el Estado policía, en donde lógicamente el Estado solo satisfacía lo que tenía que ver con el Estado policía y dejaba lo demás para la iniciativa privada. Voy a parar por hoy aquí porque alguien está llamando. Pero no quiere entrar. Ahí estás. Bueno. Ay, no, ya no más porque realmente no puedo estar aquí haciendo esto. Bueno, entonces les decía yo que tienen sus enunciados estas dos personas. Hay un libro de Adam Smith que yo creo que es un libro que todos debemos de leer y se llama La riqueza de las naciones. Y van a darse cuenta cómo él hace, como hace 1000 años, trazaba esa concepción que se tiene de lo que hoy por hoy es el Estado. O sea, es un libro muy grande, pero yo creo que es un libro que todos debemos de procurar leer para entender muchas cosas y admirar cómo hace 1000 años Adam Smith escribió ese libro y todavía se siente un poco la corriente de él dentro del ámbito tributario. Aquí tenemos que saber que el principio fundamental del Estado policía, ¿qué era? Limitar al mínimo las actividades del Estado, circunscribiéndolas en lo posible a actividades tradicionales. ¿Cuáles eran esas actividades tradicionales? Funciones de policía, funciones de justicia, funciones de ejército y diplomacia. Eso eran funciones del Estado. Y todo lo demás se le daba la administración a la actividad privada. Si ustedes miran, cuando se limitan las actividades del Estado, lógicamente el gasto es menos. Y el Estado puede satisfacer las necesidades de la población. Pero miren ahora cómo los estados han evolucionado y ahora quieren hacer de todo, porque todo está dentro del ámbito público, pero en un resumen no hacen nada. En el campo económico, ¿qué sucedía aquí? El Estado debía abstenerse de intervenir y dejar actuar libremente las iniciativas privadas, que lógicamente tenían relación con la libre concurrencia y las leyes del mercado. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro y bien estructurado, y es cuál es el objeto de la hacienda pública. Era suministrar al Estado los recursos para cubrir los gastos ocasionados. La hacienda pública debía ejercer menos influencia posible sobre las actividades privadas y las actividades de las particulares. ¿Y cómo conseguía esto? Esto lo conseguía en la medida en que los gastos públicos sean reducidos y equilibrados con los ingresos. Porque aquí tenemos que ser real, que el Estado debe de ir con los ingresos que tiene. Porque si pretende darle más cobertura a las necesidades de la población y gastar más y el dinero no le alcanza, tiene que ver en una actividad donde consigue el dinero para poder solucionar ese tipo de asuntos. Y esto se los explico en el ámbito privado. Si ustedes ganan 100 y gastan 1000, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que tienen que hacer un préstamo? O se saltan con la tarjeta de crédito y de ahí tienen tremendos riesgos. Entonces, lo importante es que el Estado mantenga sus finanzas sanas,
y que no se dé el déficit fiscal. Claro, si viene una situación de emergencia, claro, tendrá que utilizar el préstamo para poder satisfacer las necesidades de la población. En la hacienda clásica se aseguraba la cobertura de los gastos del Estado y distribuía la carga pública con igualdad entre los súbditos. Los recursos del Estado, ¿en qué consisten? En las exacciones a los particulares. Y esto sigue siendo igual. Digamos, por ejemplo, ¿por qué tiene el Estado recursos? Porque los contribuyentes se los pagamos. Eso quiere decir que de nuestra economía particular salen los fondos para el Estado. Por eso es que se dice exacciones. Ese término lo han de haber oído ustedes cuando van a un dentista y le dice, le voy a hacer una exacción, le voy a sacar. Pues aquí va a sacar del dinero de los particulares los recursos del Estado. Y esto tiene un nombre dentro del derecho financiero y se le conoce con el nombre de carga pública. Ya vimos nosotros cómo el artículo 135D de la Constitución de la República dice que nosotros debemos de contribuir a los gastos del Estado. ¿Cómo debemos de contribuir a los gastos del Estado? Pagando impuestos, porque significa una carga para el Estado, la que se traduce en la creación de tributos que la población tiene que pagar y que le son devueltos por medio de servicios públicos. Y aquí lo importante, lo que causa admiración, la paradoja de la hacienda clásica es que hay gastos que tiene el Estado y que hay necesidad de cubrirlos. Aquí se desarrollan con funciones y objetivos muy limitados, como el caso de percibir ingresos por concepto de impuestos para sus gastos y el pago de sus empleados. Ahora vamos a ver la hacienda pública moderna y dice, se produce un ensanchamiento de la hacienda pública por el crecimiento del Estado y con ello se produce la transformación de técnicas financieras clásicas. Agarren ustedes un hule y lo estiran. Y ahí que se da, hay un ensanchamiento, se vuelve grande. Pues lo mismo pasó con la hacienda pública. ¿Por qué se pone grande? ¿Por qué se engrandeció? ¿Por qué se ensanchó? Por el crecimiento del Estado. Y eso lo obligó a la transformación de técnicas financieras clásicas, como por ejemplo la transformación de la técnica del impuesto, bajo la influencia del intervencionismo, que es sin lugar a dudas la más conocida. ¿Qué sucedió en el intervencionismo? ¿Qué fenómenos se dieron? En el Estado se vio obligado a intervenir para evitar abusos y disminuir la inquietud social. La gente no estaba contenta. Luego tuvo que reducir que por gastos bélicos y erogaciones de tipo social y las tuvo que considerar pensiones por invalidez, socorro a desocupados y el aumento a la necesidad de mayores tributos, como por ejemplo la progresividad de la imposición a la renta, gravámenes por herencias que hoy por hoy lo seguimos teniendo. Imagínense ustedes la ley del impuesto, la ley de herencia, legados y donaciones. Usted le dejan una casa y tiene que pagar un gran impuesto. Y tuvieron gran importancia aquí los tributos con gravamen extrafiscales, como los derechos aduaneros, los proteccionistas, gravamen al celibato y estímulos a las familias numerosas. Pero eso no es ahora. Ahora no hay ningún estímulo para familias numerosas, al contrario, hay que enseñarle a las familias que ahí se le quita la oportunidad. Claro, pueden tener los hijos que quieran y los pueden mantener, pero nosotros no tenemos por qué mantenerlos tampoco. El problema es que aquí el Estado no asumió un papel directivo en la economía. La intervención fue accidental y no se pudo alterar el régimen económico, sino solamente sus efectos. El Estado, como garante protector de los bienes, se responsabilizó de los gastos públicos que tienden a lograr el beneficio del pueblo.
Ahora vamos a ver las ciencias que estudian la hacienda pública. En primer lugar, vamos a encontrar la sociología. Vamos a saber que la sociología es una parte de las ciencias sociales. ¿Y qué estudia la sociología? La sociología estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Y tiene un papel muy importante. ¿Y cuál es ese papel importante? Definir al hombre en su entorno para poder definir las políticas que deben aplicarse. Por eso es que cuando traen una política de Europa, no nos sirve a nosotros de nada. ¿Por qué no nos sirve? Porque no está relacionada con el hombre a su, con el hombre a su entorno. Miren, ahora nosotros tenemos la factura electrónica. ¿Acaso todas las personas tienen oportunidad de tener internet, pues? O sea, ¿acaso toda la población lee y escribe? O sea, hay medidas que se pueden lograr, pero hay otras que no. ¿Por qué? Por el entorno que nosotros tenemos. Y aquí nos tenemos que hacer nosotros la pregunta, ¿qué relación tiene la sociología con la hacienda pública? Pues la relación que tiene es que la sociología estudia al hombre en su entorno para poder definir las estrategias financieras de los estados. La segunda ciencia que se relaciona con la hacienda pública es la economía. ¿Qué es la economía? Sigue siendo una ciencia social, pero ¿qué estudia? Estudia procesos. ¿Qué procesos? De producción, de distribución, de comercialización y consumo de bienes y servicios, así como la administración adecuada de los bienes. Aquí vamos a utilizar la definición de Guillermo Cabanelas, que tiene en su diccionario. ¿Qué dice Guillermo Cabanelas? Él dice que es la economía el estudio de los medios empleados por el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales y su propio esfuerzo laboral, para poder crear, sostener y proseguir fomentando su bienestar material. Y aquí volvemos a relacionar qué relación tiene la economía con la hacienda pública. Pues la relación es que determina el alcance, el impacto de las cargas tributarias y la distribución del gasto público. Ahora, la ciencia que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es esa ciencia que nos interesa? El derecho. El derecho es una ciencia social que designa el conjunto de reglas de conducta que ordenan y regulan la convivencia de los hombres en la sociedad. Imagínense ustedes si con derecho cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. Sin derecho, esto debería de ser un verdadero caos, pues. ¿Y cómo es que lo logra? ¿Cómo es que logra esa convivencia de los hombres en la sociedad? Mediante la imposición de acciones y abstenciones por medio de normas que organizan la convivencia del hombre con los demás. Y aquí surgen, lógicamente, esas normas jurídicas que están contenidas en leyes, que es la que hacen la parte teórica. ¿Qué dice Cabanelas? Dice, él da un concepto que nos ayuda mucho, dice, el derecho es general, es irrenunciable y sin efecto retroactivo por lo común. ¿Por qué se relaciona el derecho con la hacienda pública? ¿Por qué es que nosotros estamos viendo aquí esto? Porque determinan las normas que regularán la actividad financiera del Estado en todas sus fases. ¿Cuál es esa actividad financiera? En primer lugar, ¿cómo consigue los recursos? En segundo lugar, ¿cómo va a emplear los recursos? ¿Y para qué? Para satisfacer las necesidades de la población y, lógicamente, va a haber un control de esos recursos que va a realizar la Contraloría General de Cuentas.
Pero también yo me recuerdo que el primer día les dije que así como penal tenía sus principios constitucionales, nosotros también en nuestra Constitución tenemos principios que son fundamentales. Y uno de ellos es el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad que está en el 239 de la Constitución, ¿qué nos dice? Que para que nos cobren un impuesto debe de haber una ley que lo contenga. Entonces ya vamos a ir descubriendo poco a poco esos principios constitucionales que rigen el derecho financiero. Ahora, por último, está la ciencia política. La ciencia política es una ciencia, valga la redundancia, y nos vamos a ir al término de ciencia. ¿Qué es ciencia? Es el conocimiento de las cosas y sus causas. Entonces, ¿qué es ciencia y qué es política? La política es una ciencia que determina las funciones del Estado dentro de la sociedad, de que es representante y de la sociedad universal de los estados a que pertenece, así como los medios para la recta consecución de las funciones mismas. Y ciencia política es la disciplina cuyo objetivo es el estudio sistemático del gobierno en su más amplio sentido. Entonces, ¿por qué se relaciona la ciencia de la hacienda pública con la ciencia política? Porque regula las políticas financieras del Estado. Va a medir el impacto en la sociedad mediante el control político de los mismos. Dudas, preguntas, comentarios. Aquí es importante para los que me han preguntado por un libro. En primer lugar, para este tema, que terminamos el tema número 1 y que si Willy me hace favor, coordina ahí para mandarles el documento, usé como fuente de consulta a Guillermo Cabanelas, que es un diccionario de derecho usual. Y yo la edición que tengo es Talleres de Industria Gráfica del Libro, Buenos Aires, Argentina, que editó en el año de 1976. Creo que hay unas reediciones nuevas, pero el contenido es el mismo. Y utilicé las páginas 2, 322 y 384. Luego usé un clásico de libros que es Finanzas Públicas Mexicanas de Ernesto Flores Zavala, editorial Porrúa, 30ª edición actualizada en México en 1998, y hay otras reediciones, pero que tienen el mismo contenido. Entonces, quiero preguntarles si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, un comentario para poderlo resolver. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Sí, Willy. Perdón, fíjese que no sé si le casé bien, doctora, el material del primer punto, no sé si me repite, no lo entendí bien. Que me haga favor de mandarles el primer documento que contiene el primer punto. Ok, yo me comunico con Belizardo para hacer el enlace posteriormente. Belisario, perdón. Rosales. Claro que sí. Gracias. Bueno, les pido de favor, que era lo que yo ya les había pedido, que los que no han comprado la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, la compren y comiencen a leerla ya. Vamos a utilizar el jueves unos minutitos para resolver las dudas y ya les mandaremos el laboratorio el día viernes para que ustedes ya puedan llenar su laboratorio. Gracias. Una consulta, licenciada, disculpe, ¿compartirá el material? Sí, de ese material es el que estamos hablando ahorita, del punto número 1, que el licenciado Willy se va a poner de acuerdo con Belisario Rosales para hacérselo llegar a ustedes. Muchísimas gracias, licenciada. No tengan pena. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Manos levantadas, una. ¿Quién es? Saúl Velázquez, ¿qué manda? Licenciada, ¿el laboratorio del viernes es en relación a la ley o al punto que se dio hoy? A la ley, para que trabajen los laboratorios, porque se recuerdan que dijimos que íbamos a trabajar la parte práctica con la teoría. Yo ya les pedí que compraran la ley de la superintendencia, la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y la comenzaran a leer. Gracias, licenciada. ¿No tienen ninguna pregunta más? Nos quedamos aquí y nos vemos primero Dios el día jueves. Siempre con cuidado y que Dios los cuide.